Es lo que el organismo le hace a la droga. Vamos a ver, las propiedades farmacocinéticas son la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de la droga. Es el átomo. ¿Sí? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación de las drogas. ¿Qué es la absorción? Es el paso de la droga del lugar donde se da, ¿sí?, hasta que llega a la circulación sanguínea. Eso es la absorción. Como hemos visto hace un rato, hay vías que carecen de absorción, que se saltan esto, ¿sí? Son las vías endovenosas, que pasan directamente al plasma. Entonces se saltan la absorción. ¿Sí? La distribución es la distribución de la droga en los tejidos, el metabolismo en los tejidos y la eliminación. ¿Sí? La eliminación se va a dar en la orina, en la bilis, en las heces, en el sudor, en la saliva. ¿Sí? Bien, nosotros tenemos diferentes rutas de administración de las drogas. Básicamente tenemos la ruta enteral y la parenteral. La enteral es la oral, sublingual y la rectal. Y la parenteral, todas las demás. Todas las demás que no son enterales son parenterales. ¿Sí? Así de sencillo y simple. Entonces nosotros podemos dar la vía sublingual, la vía rectal, la vía oral, vía tópica, transdérmica, inhalatoria, endovenosa, intramuscular, subcutánea. ¿Sí? Pero tenemos la vía oral, que es la más fisiológica. La vía oral es la más fisiológica, la más común, pero también es la más tranca, es la que más cosas tiene que interfieren en su absorción. ¿Sí? Nosotros podemos dar un régimen fijo de una droga oral. ¿Sí? La cápsula se ingiere y se va al estómago. El estómago va a pasar al intestino. Acá en el estómago puede disolverse. ¿Sí? Y ahí pasa al intestino. Una vez que pasa al intestino, se absorbe por el sistema porta y va hacia el hígado. ¿Sí? Una vez en el hígado, empieza el metabolismo del primer paso. ¿Sí? Es el metabolismo del primer paso, que es diferente al metabolismo del primer orden o metabolismo de orden cero, cualquiera de los dos, que ya los vamos a ver más adelante. Este es el metabolismo del primer paso. ¿Sí? Acá la droga se metaboliza en el hígado y va a pasar al sistema CABA. Y una vez en el sistema CABA, podemos decir que la droga está en la circulación general. Recién ahí, después de haber pasado todo este proceso, ¿sí?, decimos que la droga está en la circulación general. ¿Sí? Entonces la droga se tiene que ingerir, se diluye, pasa al intestino, se absorbe por el sistema porta, pasa al hígado, se metaboliza en el hígado por primer paso y se va al sistema CABA. El 95% de las drogas aproximadamente empieza a sufrir un metabolismo en el hígado, el cual hace de que la droga salga en menor cantidad hacia el sistema circulatorio. Y eso se llama biodisponibilidad, la cantidad de droga que finalmente llega al sistema circulatorio. También en la vía endovenosa la biodisponibilidad es del 100%. Todo lo que ponemos está entrando al sistema circulatorio. ¿Sí? Pero básicamente esta es la biodisponibilidad. Si por acá metimos 100 miligramos y acá llegan 95, quiere decir que la biodisponibilidad es del 95%. Si metemos 100 gramos y llegan 4, la biodisponibilidad es del 4%. Pero ¿cuál es el tema acá? Esta biodisponibilidad además está
está modificada por muchos factores. ¿Sí? Está modificada por muchos factores, como son, por ejemplo, si el paciente está en un estado de shock, ¿sí? El paciente que tenemos en un estado de shock, pues va a haber menos flujo esplácnico, porque hay una redistribución del flujo que va a los órganos vitales, que son el pulmón, el corazón y el cerebro. ¿Sí? Entonces, al haber menos flujo esplácnico, la droga se absorbe menos. Entonces va a llegar menos droga acá. Esto nos ayuda para saber que hay ciertas características que influyen en la absorción de una droga. ¿Sí? Si hay menos flujo, va a absorberse menos y hay menos biodisponibilidad. Solo llega al 45%. Y eso no nos sirve. Entonces este paciente vamos a elegirlo para darle la droga por vía endovenosa. Porque por vía oral sabemos que no va a haber una buena biodisponibilidad. ¿Sí? Otras formas farmacéuticas tenemos la administración oral, nasal, intraventricular, tópica, transdérmica, rectal. ¿Sí? Tenemos acá una subcutánea, una intramuscular. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que además la vía de administración nos sirve para el efecto que nosotros queremos en el paciente. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos acá solo intramuscular y intravenoso, le vamos a agregar el vía oral. El midazolam es un sedante, una benzodiazepina, que se da por vía oral, por vía endovenosa, por vía intramuscular. ¿Sí? Si la damos por vía oral 5 miligramos, un paciente que está un poco agitado, de repente se seda y se duerme, o le da sueño. ¿Sí? Si le damos por vía intramuscular, un paciente agitado se va a sedar y se va a dormir profundamente. No hasta el punto de hacer parada respiratoria, pero sí se duerme profundamente. Si le damos por vía endovenosa, ¿sí? Ese paciente va a hacer paro respiratorio y ese paciente es intubado. Y de hecho usamos midazolam para intubar a los pacientes. Usamos 5 miligramos endovenoso. Pero si lo diéramos por vía intramuscular no podemos intubar a ese paciente, porque simplemente lo que va a hacer es sedarse y dormirse profundamente. Y si lo damos por vía oral, menos. El paciente se va a dormir no profundamente, va a estar más calmado, más tranquilo, pero de repente ni siquiera se duerme. Va a estar más calmado, eso sí. Entonces la vía de administración nos sirve para también determinar qué efecto queremos nosotros que produzca una droga X en el paciente. ¿Sí? Una droga X en el paciente. Por ejemplo, si yo doy parches transdérmicos de fentanilo, sirve para calmar el dolor en un proceso prolongado. ¿Sí? Pero si lo doy endovenoso, en un vuelo rápido, va a alcanzar concentraciones máximas que hacen que también ese paciente produzca paro respiratorio y lo tenga que intubar. Entonces hay que tener cuidado y conocimiento de qué es lo que queremos y por qué vía vamos a dar X o Y droga. ¿Ya? Como hemos visto, la vía oral es la vía más fisiológica, la vía más segura de todas, ¿ya? Pero también es la más compleja. ¿Ya? ¿Cuáles son las desventajas que tienen una absorción limitada para varias drogas? Las ionizadas, por ejemplo, no se absorben directamente por vía oral, simplemente no lo hacen, así que tienen que ser administradas por vía endovenosa o por vía intramuscular. Hay muchas cosas o muchos factores que pueden afectar la absorción de estas drogas, incluyendo la comida. Hay drogas que se absorben mejor cuando se comen y hay drogas que no se absorben cuando se comen.
Por ejemplo, la levotiroxina, que es hormona tiroidea, se tiene que dar en ayunas, porque si no, no se absorbe. Los bifosfonatos se tienen que dar en ayunas, porque si no, no se absorben. Sin embargo, hay otras drogas, como analgésicos, que se pueden dar con alimentos para que se absorban más. ¿Sí? Luego tenemos la droga intravenosa, la vía intravenosa, donde la absorción no se requiere. ¿Sí? Es un efecto inmediato. Si la dosis es muy alta, es ideal. ¿Ya? Se puede dar una titulación de la dosis, es posible, ¿no es cierto? Es ideal para drogas de alto peso molecular y drogas ionizadas. Porque habíamos dicho que una droga ideal para absorberse era aquella con bajo peso molecular, liposoluble y poco ionizada. Pero la vía endovenosa nos sirve para estas drogas que son de alto peso molecular y muy ionizadas. La vía subcutánea depende mucho de la irrigación en ese momento de la piel. Por ejemplo, la adrenalina en un paciente con shock anafilactoide o anafiláctico no se debe dar por vía subcutánea porque también hay una redistribución del flujo sanguíneo, por eso la persona se pone pálida. ¿Sí? Porque toda esa sangre que va a la piel se redistribuye a otros órganos. Entonces la persona se pone pálida y tú pones la vía subcutánea y no se absorbe, porque no hay un flujo sanguíneo corriendo en ese momento por esa zona de la piel. Entonces ese paciente queda por vía intramuscular, la adrenalina. Se puede producir necrosis, pero en ese momento estamos hablando de vida o muerte, o sea, hay que ponerle sí o sí. ¿Ya? La vía intramuscular en general es una vía menos recomendada, es una vía que causa muchos efectos adversos, que en otros países se debe usar un consentimiento informado para poder utilizar esta vía, porque esta vía produce abscesos, ¿sí? Además es una vía que produce abscesos en muchos tipos de pacientes. Está contraindicada en pacientes anticoagulados, está contraindicada en pacientes inmunosuprimidos, está contraindicada en pacientes con diálisis, porque en la diálisis, por cada diálisis, para que no se coagule el filtro, se echa anticoagulante. ¿Ya? Yo he visto pacientes en diálisis o pacientes anticoagulados que les han puesto una inyección intramuscular y vienen con hematomas de 1 litro, 1,5 litros. Es una brutalidad. O con abscesos infectados. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta y pensarlo 2 veces cuando vamos a dar una vía intramuscular. ¿Ya? Otra cosa importante es que no se puede titular. Tú pones la vía intramuscular y la pones completa, pues no estás media hora poniendo poquito a poquito, metes todo. ¿Sí? Y una vez que entra todo, no hay una forma de poder sacar. En cambio, con la vía endovenosa, si el paciente hace alergia, tú estás pasando lentamente. Si hace alergia, paras. No vas a quitar lo que has puesto, pero ya no vas a poner más. No vas a poner la dosis completa. En la vía intramuscular no puedes sacar. Por eso la mayoría de muertes por shock anafiláctico se dan por vía intramuscular. Un paciente que le pone su penicilina intramuscular hace shock anafiláctico y se muere. Entonces hay que tener mucho cuidado con la vía intramuscular. ¿Sí? Es una vía de mucho cuidado. Espero haberlos asustado para que no pongan muchas vías intramusculares. Y otra cosa que no deben hacer jamás, de los jamases, es que viene la vecina y dice: ay, tu hijito estudia medicina, tu hijita estudia medicina. ¿Le puedes hacer un favor? Que le pongan la inyección a mi mamá. Se niegan completamente. Quedan como malos, como soberbios, como creídos, como lo que sea.
pero no pongan inyecciones intramusculares fuera de un ámbito hospitalario. Ustedes ven la mayoría de muertes que le puso en la farmacia, le puso en la casa, le puso mal la inyección. ¿Cómo le va a poner? ¿Cómo se pone mal la inyección? Es meter, jalar, no hay sangre, enchufa la inyección. O sea, no hay que ser Einstein para tener una inyección. ¿Sí? Entonces, si el paciente hace un shock anafiláctico, tú no tienes cómo salvarlo en ese momento. En un ámbito hospitalario tienes la oportunidad de meter la adrenalina, a menos de que cargues tu adrenalina todo el rato, te hace shock anafiláctico y te enchufas la adrenalina. ¿Sí? Igual no todo sale. Entonces, mucho cuidado, porque como le comentaba el grupo pasado, yo conozco dos casos, una de un chico, estudiante de medicina de otra universidad, que le puso a un vecino y se murió. Y otra, una enfermera, que le puso a su hermana en la casa, a su hermana gemela, le puso una inyección intramuscular, hizo un shock anafiláctico y se le murió ahí en la casa. Aparte de que fue presa, imagínense el shock de matar a tu hermano. ¿Sí? Eso te fregó la vida, o sea, de eso no te vas a recuperar. Cuidado con el vínculo. Porque acá en el Perú, no sé por qué, vienen los pacientes y dicen, doctorcito, intramuscular, para que más rápido. Lo que estás poniendo generalmente es penicilina 5. ¿Sí? Entonces, ni tampoco es más rápido que el oral. Si es una faringitis, no es más rápido que el oral. Va a seguir más 2 o 3 días y te vas a empezar a recuperar porque es la historia natural de la faringitis. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con la vía intramuscular. Ya siempre me detengo acá un buen rato. Yo sé que esto lo van a hacer también en prácticas, pero para que tengan algunas cosas bien claras. ¿Ya? Luego tenemos la vía transdérmica, que va a dar una infusión sostenida y lenta, ¿ya? Bypassea el efecto del primer paso, el metabolismo del primer paso. La vía transversal, que es una vía errática y variable, porque nosotros tenemos 3 arterias hemorroidales, superior, media e inferior. ¿Sí? La superior depende del circuito enterohepático. La media inferior, como ustedes saben, va directamente a la cava inferior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ponen algo transrectal, la parte que se absorbe por el hemorroidal media e inferior se va a absorber rápidamente y va a llegar a concentraciones altas rápidamente. ¿Sí? Cuando ustedes ponen una sublingual, la sublingual va directamente a la cava superior y estas bypassean el metabolismo del primer paso. ¿Sí? Entonces, por eso cuando un paciente viene con un infarto, le das una aspirina masticada para que parte se absorba por la vía sublingual y parte se absorba por la vía enteral. Así actúa rápidamente y dura en el tiempo. ¿Sí? La nitroglicerina también para un paciente con infarto es sublingual para que dilate rápidamente. Porque si no se tarda 15 minutos y ya en eso ya no tienes corazón que salvar. ¿Sí? En cambio, cuando lo das por vía sublingual tarda de 1 a 3 minutos. Entonces rápidamente se abre esa arteria. ¿Sí? Entonces tenemos ciertas características que hacen a cada vía importante. ¿Ya? Bien, y por último decirles que la absorción de drogas está influenciada por un montón de mecanismos que ya vamos a ver en la siguiente clase. Nos vamos a quedar acá. En la siguiente clase vamos a dar examen de las primeras 2 clases. Está fácil.